Adelante. Entonces, buenos días para todos. Vamos a hacer la presentación de la actividad 5.1, requerimientos institucionales y tarea diagnóstica de la unidad didáctica fracciones equivalentes positivas del grupo 4, compuesto por Snyder Benavides, Sonia Sarmiento y quien les habla, Alexander Chávez. Nuestra tutora es Mónica Bernal. Digamos que la forma de la presentación tendrá los requerimientos institucionales, donde hablaremos del CIE y después hablaremos de la relación del CIE con nuestra unidad didáctica. Después nos centraremos en la tarea diagnóstica, donde abordaremos los conocimientos previos, los cambios que se generaron. Después hablaré de las características del grupo de estudiantes, luego del diseño de la tarea diagnóstica y por último la implementación y previsión. En cuanto a los requerimientos institucionales, el CIE del Gimnasio José Joaquín Casas, digamos que concibe la evaluación como un proceso fundamental en el cual se realiza un seguimiento permanente. Para esto la institución evalúa por competencias. En esto, bueno, competencias que ellos entienden como una combinación de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores que forman al estudiante para afrontar la resolución de problemas en distintos contextos. En cuanto a los criterios de evaluación, ellos los dividen en lo cognitivo, donde tienen en cuenta actividades de comprensión, donde está una fase exploratoria, una fase guiada y evaluaciones de corte. También hablan de algo procedimental y tienen muy en cuenta la parte actitudinal, donde se mira el trabajo individual, cooperativo del estudiante, la asistencia, puntualidad, presentación y buen trato. Todas las partes que menciono de los criterios de evaluación tienen asignado un porcentaje que le permite al docente evaluar al estudiante. En cuanto a la escala de valoración, ellos proponen una división de 1 a 5, donde bajo representa, bueno, un dominio bajo del estudiante de los diferentes elementos que ha presentado o ha dado. El básico, pues un dominio básico. El alto es un dominio alto que está entre 4.1 y 4.5. Y el superior sería un dominio notable, donde está entre 4.6 y 5. Digamos que esa es la tabla que se sigue con su valoración a escala nacional. En cuanto a las estrategias de mejoramiento que plantea el CIE del colegio, nos habla de que se dan acciones de seguimiento las cuales permiten evidenciar los avances alcanzados por los estudiantes, de acuerdo a las metas que se propusieron para ellos. Lo que buscan ellos es que con las prácticas se fortalezcan y se pasen las dificultades que se van encontrando a medida que se avanza, para establecer planes de superación y todo ese tipo de cuestiones y apoyar al estudiante con cursos de nivelación, pruebas de suficiencia. Todo eso está presente en el CIE. Algo importante, bueno, que no agrega acá, es que el CIE tiene en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Es algo muy importante la opinión de los estudiantes respecto al proceso que están llevando. En cuanto a la relación del CIE con nuestra unidad didáctica, encontramos que establecen una fase de exploración que se relacionamos con la tarea diagnóstica de la unidad, una fase guiada que asociamos con las tareas de aprendizaje y la evaluación de cortes que mencionan ellos, nosotros la relacionamos con las tareas de evaluación. En cuanto a la participación, lo tendremos en cuenta en la organización del trabajo de los estudiantes al realizar las tareas de forma individual o en equipo, entonces estaríamos cumpliendo con esa parte. Y por último, algo que ellos nos piden son estrategias de mejoramiento. Entonces, básicamente son las ayudas que nosotros les vamos a dar o las acciones que vamos a hacer cuando el estudiante, digamos que se presente, que incurra en errores. Entonces, pues también tenemos planeadas aparte de estrategias de mejoramiento. Bueno, voy a entrar entonces a la tarea diagnóstica, primero con los conocimientos previos. Entonces, tenemos 22 conocimientos previos que a grandes rasgos dividimos en identificar los términos de las fracciones, compararlas, digamos que tricotomía, identificar el tipo de fracciones propias, impropias, irreductibles, reductibles. También tenemos lo de representar fracciones, entonces geométrica, gráfica, numérica, pictórica. También conocer algunos algoritmos, en este caso tenemos suma, multiplicación y resta.
Otro de los conocimientos que agrupamos es interpretar fracciones, operador, razón, parte de todo. Y por último, determinar la probabilidad clásica o de algunos eventos sencillos. Digamos que eso era lo que teníamos antes. ¿Qué cambios generamos? Quitamos lo de identificar el mínimo como múltiplo, conocer el algoritmo de la multiplicación e interpretar la fracción como razón, porque nos dimos cuenta que en las tareas no es necesario estos conocimientos previos para poder abordarlas o realizarlas. ¿Qué agregamos? Agregamos el identificar fracciones iguales a la unidad y algunos errores asociados a la representación de fracciones y a las fracciones irreductibles. ¿Listo? Esos fueron como los grandes cambios que hicimos en los conocimientos previos. En cuanto a las características del grupo de estudiantes, el colegio está ubicado en el norte de Bogotá. Vamos a trabajar con un grado séptimo. El grado está compuesto por 10 estudiantes, es un grupo pequeño. Las edades de los estudiantes es entre 12 y 14 años. Digamos que no hay una, una dispersión entre ellos grandes, son edades centradas entre los 12 y los 14 años. Lo que se encontró hablando con la profesora el año anterior y pues la profe que lo tiene este año, que es de nuestro grupo, es que tienen un nivel alto en cuanto a comunicación, representación y modelación. En eso están muy bien, pero sí tienen un nivel básico en cuanto al razonamiento, argumentación y al planteamiento y resolución de problemas. Entonces, esas es como las nociones generales. Algo que nos aportó, bueno, que tiene este grupo, que se resalta, es que es un grupo receptivo y que el trabajo virtual les ha permitido fortalecer la autonomía y la autorregulación. Entonces, no hay, digamos que, problema con que se conecten o ese tipo de situaciones. Bueno, en cuanto a en la tarea diagnóstica, realizamos 10 preguntas donde se abordan los diferentes conocimientos previos y algunas de las preguntas tienen varios conocimientos previos. Por ejemplo, en esta pregunta, donde le dice que una con una línea la fracción con su respectiva clasificación, vamos a tener 4 conocimientos previos. Acá el estudiante va a identificar fracciones propias, impropias, unitarias o iguales a la unidad. Bueno, eso es lo que queremos que hagan en cuanto a esos conocimientos. Esta tarea también pues tiene sus respectivos o los respectivos errores con los que se puede encontrar el estudiante o se puede dar en el estudiante. Por ejemplo, en una primera capacidad es que asuma la fracción propia como la fracción en la que el numerador es más grande que el denominador. Básicamente en los errores se tiene en cuenta si el estudiante confunde la respuesta al unir con una línea. ¿Listo? Digamos que esa es una primera pregunta que haríamos en la tarea diagnóstica. Otra pregunta, por ejemplo esta, que dice Liliana trabaja 48 horas a la semana, si la semana pasada estuvo enferma y solo pudo trabajar un tercio de su carga laboral, ¿cuántas horas trabajó en esta semana? Esta es una pregunta que solo tiene un conocimiento previo, que se centra en interpretar la fracción como operador, que el estudiante sea capaz de interpretar la fracción como operador. Y pues tiene su error, que es que, o que se puede dar, que supone que la fracción como operador representa un número mixto y pues así haga la interpretación. Hay unas preguntas sencillas que pues permiten evidenciar como tal los conocimientos previos. Entonces pues en cuanto a eso estamos bien. Digamos que en la implementación y la previsión, digamos que los estudiantes son de un estrato alto, entonces no tienen dificultades en conexión ni nada de eso. Entonces la tarea diagnóstica la planeamos entre la semana del 22 al 26 de febrero. Vamos a tomar una semana para la revisión de resultados y planeamos una sesión adicional en la que los reuniremos en grupos de los errores que tengan o las dificultades que se presenten para, pues, para poder hacer... Bueno, Gracias. listo, grupo.